¿Qué pasa con los BRICS y con México? Bueno, el término de BRICS nace en el 2001, es acuñado por Jim O'Neill, economista de Goldman Sachs, en donde se le ocurrió hacer una tesis sobre un estudio y apostó sobre Brasil, Rusia, India y China, que significan los BRICS. Pero ¿por qué México no forma parte de los BRICS? Bueno, básicamente, y lo dice el mismo Goldman Sachs, sobre todo en un estudio en el 2005, en donde se veía a México y a Corea como unas naciones mucho más desarrolladas que los BRICS. Y ahora actualmente Jim O'Neill ha señalado los últimos 3 años que deberíamos de cambiar esas iniciales de BRICS para cambiar esa abreviatura a BRIMC, que sería Brasil, Rusia, India, México y Corea. Entonces parece ser que no estamos en los BRICS o en esta mercadotecnia de BRICS simplemente porque no fue básicamente los países que estaban pensando en aquel momento estos economistas de Goldman Sachs, pero no por la falta o la diferencia, sino porque nos veían un poco avanzados en términos sobre todo de tecnología, de manufactura avanzada, en términos también inclusive de investigación y desarrollo, sobre todo para la manufactura, porque ya éramos en aquel tiempo parte del NAFTA. Bueno, aquí tenemos lo que menciona el World Economic Forum en cuanto a la diferencia de los BRICS y México, un pequeño comparativo. Quiero acotar algo muy importante. Muchos especialistas mencionan que los BRICS sin China simplemente es un sueño y es efímero, porque la diferencia es muy grande. Por ejemplo, en población tenemos 1.000.328.000 en China, por ejemplo, a diferencia de Brasil, es casi 8 veces más grande China, ¿no? Para poner un ejemplo. Obviamente con México es casi 3 veces más grande China, 13 veces más grande. Bueno, en cuanto a igual el GDP o lo que sea la economía, vemos la economía china como es muchísimo más grande que cualquiera de sus otros compañeros. En cuanto al per cápita, vemos a India, que tiene un per cápita bastante bajo. En cambio vemos el per cápita de Rusia mucho más alto, casi de 15.524 dólares. El GDP real del año pasado, todos son cifras del 2008, entendiendo que México casi tuvo nada más un crecimiento 1.3, China con su crecimiento 9%, y recordar que tiene más de 10 años creciendo a esos niveles. Y bueno, pues Rusia 5.6, Brasil ha sido también un crecimiento importante, pero también vamos a identificar por qué es que ha estado creciendo Brasil y cuáles son sus riesgos. En cuanto a la inflación, vemos una inflación mucho mayor en Rusia. En cuanto a la competitividad, vemos mucho más competitivo a China, y en donde Rusia también está menos competitivo. Lo que sería el ambiente económico, también China está mucho más avanzado. En eficiencia de gobierno también China está muy avanzado, y en eficiencia de negocios en general India está en una buena posición. Y en cuanto a infraestructura, China está mucho mejor calificado para lo que será el World Economic Forum. En cuanto al índice de los rankings, vemos lo que sería una economía libre, vemos la que sería democracia, el índice de democracia, y en economía libre México está mucho mejor posicionado que los otros países, por mucho, que México siendo el 41, y bueno, el peor posicionado es Rusia. En cuanto a democracia index, está India, y después de India vendría Brasil y luego México. En cuanto al desarrollo humano en general, que es un índice muy grande, vemos a México como mejor colocado dentro de los BRICS. También, por ejemplo, lo que sería el índice de globalización, tendríamos a Rusia y luego a México mismo. Lo que sería la parte de la libertad de prensa, Brasil está mucho mejor posicionado. Ahí México tendríamos que trabajar mucho por ese tema. Lo que sería la paz global, bueno, pues obviamente China. Lo que sería también la parte de prosperidad,
México está en el número 43, igual que Brasil. Lo que sería en cuanto a Global Information Technology, bueno, pues obviamente vemos a China muy bien posicionado y casi un poco más pareja, excepto Rusia. La corrupción de los países, Rusia casi el 146 países, está el número 146, más o menos vemos parejo, en donde los BRICS y México todavía tienen altos niveles de corrupción. Y bueno, obviamente en cuanto sería la innovación, China está mucho mejor posicionado en este caso. En cuanto a la competencia mundial, por ejemplo, vemos a China que tiene mucho mejor posición, por ejemplo, en cómo confían con sus políticos, la confianza con los políticos, la regulación de gobierno está mejor posicionado. México nos falta mucho trabajar en el tema. El acceso a Internet, también China está mucho mejor posicionado. El tiempo en que se requiere para empezar negocios, México está mejor posicionado que los otros países, y ahorita estamos haciendo también unas reformas importantes en la Secretaría de Economía para ir mejorando esta parte que está analizada desde el Doing Business en Banco Mundial. La competencia, en cuanto a la competencia exterior, también México está muy bien posicionado. La eficiencia del mercado laboral, China está muy bien posicionado. En México tenemos que trabajar, y básicamente lo mencioné, tenemos que trabajar con nuestra reforma laboral. La restricción de capitales externos, México está posicionado a mejor nivel que los demás. Después le seguirá Brasil, después India, después Rusia y al último China. Obviamente esa es una de las grandes debilidades del gobierno chino todavía a la fecha. En cuanto a India, está mucho mejor en cuanto a la parte de derechos legales, y también China está mejor posicionado en cuanto a lo que se gasta en investigación y desarrollo en las empresas. Como podemos ver, es muy difícil hacer un comparativo entre estos países. Es complicado hacer ese comparativo, pero vemos también en donde hay una posición importante, inclusive en México, considerando que somos un poco más pequeño que cualquiera de ellos en cuanto a población, pero es una economía que hoy está la terceava, y recordar que para el 2050, según Goldman Sachs, México sería la economía número sexta. Bueno, retos y oportunidades, específicamente hablando de Brasil. Brasil, definitivamente una de sus grandes oportunidades son los recursos naturales que tiene. Ha encontrado inclusive yacimientos de petróleo, yacimientos de muchos de los commodities que se están vendiendo actualmente a China, y esa tiene como exportación de materias primas, en donde la materia prima en los últimos años se ha incrementado el costo, precisamente por todo el consumo que se está haciendo en China y en India, pero principalmente en la China. Ha habido cambios estructurales de políticas públicas para enfoque hacia el mercado interno. Es cierto que al principio a Lula se le veía como un presidente mucho más restrictivo o mucho más enfocado a bloquearlas totalmente las importaciones, o un presidente de izquierda retrógrada, pero bueno, nos hemos dado cuenta que ha sido un presidente que ha vendido muy bien al país, ha hecho una imagen de país, y sobre todo no olvidar también que tienen una historia en cuanto a su relación exterior, a su política de exterior. Han desarrollado mucho esa diplomacia y han vendido muy bien a Brasil como el milagro brasileiro. Tienen ahorita próximamente los eventos internacionales, el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, y bueno, han fortalecido su industria local en algunas áreas, pero también tienen retos muy importantes, y uno de ellos, por ejemplo, para el 2050 es la disminución de su fuerza laboral. Hay una pobreza muy grande en Brasil y una desigualdad de la riqueza. No han tenido esa apertura comercial, entonces ahorita vendría el hacer tratados, y obviamente la apertura comercial, el exportar, y sobre todo el permitir que se pueda importar. Hay que acordarnos que hay mucha restricción a las importaciones en Brasil.
Y hay una alta corrupción gubernamental. Hemos escuchado algunos problemas con participantes del gobierno directo de Lula, en donde hay una corrupción enorme en el gobierno brasileño, y obviamente también es un reto esto de depender nada más de materias primas y productos básicos. Tendrían que desarrollar mucho mayor investigación, mucho mayor desarrollo, y sobre todo en industrias que tengan